Hoy en el Vaticano, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, conocido como el Santo Influencer, un joven italiano que murió en el año 2006 cuando tenía 15 años a raíz de una leucemia y quien gracias a sus milagros se convirtió en el primer santo millennial tras en vida intentar acercar a los jóvenes a la iglesia a través de páginas por internet. Esta es su historia. Definitivamente, Carlo era un niño común y corriente como todos, jugaba, tenía amigos e iba a la escuela, pero su cualidad extraordinaria fue que le abrió la puerta de su corazón a Jesús y lo puso en primer lugar en su vida. Estas fotografías y videos podrían estar en cualquier hogar. Fotografías de pequeños, de cómo crecimos, navidades, colegios, etc. Pero no se trata de cualquier niño y el paso de los años lo confirmaría. Carlo solía decir, frente al sol te bronceas, frente a la Eucaristía te conviertes en santo. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres y años más tarde su familia se mudó a Milán. Nació en una familia acomodada y cuyos padres no eran devotos del catolicismo. Desde pequeñito siempre mostró un interés muy grande por todo aquello que es la iglesia, los santos, los evangelios. Por ejemplo, me acuerdo que de pequeño, cuando pasábamos frente a las iglesias, él quería entrar para saludar a Jesús crucificado. Ir a la iglesia era importante para él. Además, íbamos y se quedaba un buen rato. Tanto era el interés que, con un permiso especial, Carlo pudo hacer la primera comunión con solo 7 años. Sería el primer paso para una vida dedicada a la religión. Carlos pudo constatar con su experiencia las contradicciones que por desgracia existen hoy en día en la iglesia, como por ejemplo que los jóvenes reciben catequesis y la confirmación, pero después no vuelven a entrar a la iglesia. Por eso Carlos no dudó en usar la tecnología. Si bien las redes sociales o el internet no tenían la misma fuerza de hoy, encontró ahí la oportunidad de que los jóvenes conocieran a Jesús. Apasionado por la informática, creó a los 11 años una página que catalogaba milagros eucarísticos, traducida a 18 idiomas y exhibida en parroquias de todo el mundo. Lamentablemente, a sus 15 años fue diagnosticado con una leucemia fulminante. En solo 3 días falleció. 2 meses antes de morir, su madre encontró este video donde decía que cuando pesara 70 kilos, moriría. Sono destinata a morir. Los primeros milagros los hizo en el día del funeral en que hubo tanta gente que le rezó para que les ayudara, porque ya tenía esa fama. La iglesia estaba tan llena de gente que más que funeral parecía una fiesta, pero creo que la fiesta era porque Carlos fue de inmediato al cielo, tal como le había pedido al Señor. El primer milagro atribuido a Acutis ocurrió en 2013 en Campo Grande, Brasil, cuando un niño de 7 años, afectado por un grave trastorno pancreático sin cura médica, recuperó la salud tras entrar en contacto con un trozo de camiseta que había pertenecido al joven. La curación, considerada milagrosa por las autoridades eclesiásticas, fue la que permitió su beatificación. Por el santo pueblo de Dios, para que acogiendo con alegría la palabra que salva, siga Jesús por el camino de la cruz. Ella es Valeria Valverde, joven costarricense a quien Carlos le dio su segundo milagro este año. Según el Vaticano, la madre llegó hasta la tumba de Acutis para pedir por la recuperación de su hija, quien había sufrido un severo trauma cerebral tras caer de una bicicleta. Tras la visita, los informes confirmaron la recuperación, un hecho considerado inexplicable por la ciencia y atribuido a la intersección del beato. Carlo escribió, lo único que realmente debemos temer es el pecado. Y se maravillaba porque en sus propias palabras, la gente se preocupa tanto por la belleza de su cuerpo que no se preocupa por la belleza de su alma. Plaza San Pedro esta mañana, una Plaza San Pedro soleada, preciosa, un día luminoso. Y una mamá y un papá están viendo que el hijo, el fruto de sus entrañas, está colgado como un santo propuesto para el mundo entero. No existe hoy día en la tierra
una mamá y un papá que puedan decir mi hijo fue canonizado, sino solo ellos. Y un regalo que recibieron ellos muy grande es que mientras Carlo vivía, ellos no podían tener hijos, no pudieron tener otros hijos. Pero el mismo beato Carlo Acutis, hoy día San Carlo Acutis, le manifestó a su mamá que vendrían otros hijos, que él iba a interceder por la presencia de la llegada de otros 2 hijos. Y llegaron 2 hijos, que hoy día están ahí, son 2 hermanos de Carlo. Yo hoy día pensaba, cuando veía la imagen del Papa León canonizando a un joven menor que yo decía, ¿qué he hecho con mi vida que no la he aprovechado bien? ¿Cómo todavía no encuentro ese gozo pleno? ¿Cómo todavía no llego a la santidad? Así es que creo que es un aliciente que invita, que motiva, que va a empujar a muchos a conocer más a Jesús, usando los medios que los mismos jóvenes vemos en Carlo Acutis. Este domingo se sumó un nuevo santo a la Iglesia Católica, uno que le habla a los jóvenes y a la nueva iglesia, Santo Carlo Acutis. ¿Quién es Carlo Acutis? Bueno, a partir de hoy es un santo para la Iglesia Católica. El Papa León XIV canonizó al llamado primer santo millennial. El Vaticano le atribuyó 2 milagros: la curación de un niño en Brasil y la recuperación total de una adolescente costarricense tras un grave accidente. Conversamos con Álvaro Ramis, teólogo y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, además de especializado en teología contextual de la Universidad Libre de Ámsterdam. Álvaro, ¿cómo estás? Muy Hola, ¿cómo estás? A ver, mirándolo desde la óptica del siglo XXI, la canonización de una persona tiene los mismos requisitos que tuvo durante la Edad Media. Lo digo porque hay una época en que la Iglesia necesitaba crear una serie de ejemplos y los requisitos para ser canonizado eran pocos. Hoy ¿han cambiado? ¿Son más rigurosos? Sí, son más rigurosos, particularmente después del Concilio Vaticano II. El requisito de los 2 milagros, uno para la beatificación y otro para la canonización. Y además, lo más importante es la postulación de sus virtudes. Es decir, hay una comisión que se junta los antecedentes, por decirlo así, biográficos, curriculares, todos los datos, y los presenta al Vaticano y el Vaticano los estudia. Y hay un análisis, por decirlo así, de toda su vida y finalmente esto se llama la posición de la causa, es evaluada y aprobada o rechazada. Y eso también es muy relevante. Muchas veces uno queda con la imagen de que solamente se trata de un milagro, pero el fondo del caso es estudiado realmente analizando toda su biografía. Y es ahí donde opera el abogado del diablo. Claro, exactamente, esa figura existe porque es que en el fondo trata de probar que las virtudes de la persona fueron reales y no impostadas, por decirlo así, o falsas, o que hubo contradicción en su vida, o hechos que realmente podrían mancillar la causa. Y eso implica una vida intachable, porque es muy difícil pedirle a alguien que tenga una vida intachable. Bueno, ninguna persona, ningún santo tampoco es totalmente intachable. Claro. Por ejemplo, muchos de los que eran contemporáneos del Padre Hurtado, que vivieron con él en su casa acá en la iglesia San Ignacio, al lado del colegio, decían que tenía mal genio. Era una persona cascarrabia a veces, porque era muy impulsiva. Claro. y a veces se enojaba. Pero eso no quiere decir que no haya vivido se llama la heroicidad de las virtudes, es decir, vivió esas virtudes cristianas de manera heroica, y eso es lo que se valora. Yo pensaba en San Pablo, el mayor persecutor de cristianos de su tiempo, convertido al mayor evangelizador en su momento. Exacto, pero ahí en el caso se pondera todo lo que su conversión, ya a San Agustín y así muchos otros personajes que cambiaron su posición de fe a lo largo de la vida. Y obviamente podrían haber dicho, bueno, tarde te amé, dijo San Agustín, porque había vivido una vida muy licenciosa, muy entretenida, pero de repente se convierte y tiene un flechazo de amor, dice él, y tiene otra vida después. Tomen nota, están a tiempo. A ver, y este proceso tiene etapas de duración acotada o puede extenderse durante años? Puede extenderse durante años. De hecho, hay causas que llevan casi un siglo o más, y algunos santos que han sido canonizados hace pocos años, que eran del siglo XVI, XVII, y después se olvidaron, y son personajes que después son rescatados por
por la memoria popular muchas veces. Existen santos que la gente los proclama santos porque considera que fueron tan importantes, por ejemplo en América Latina. Estoy pensando en Óscar Arnulfo Romero, que fue arzobispo asesinado en El Salvador. Durante mucho tiempo su causa quedó olvidada y de repente el Papa Francisco la tomó y lo canonizó, porque el pueblo en El Salvador lo consideraba un santo. Entonces hubo un reconocimiento a la fe popular. Ya, un reconocimiento que se da además por coincidencia con el primer Papa latinoamericano. Exacto. El primer Papa latinoamericano tomó muchas causas olvidadas que estaban en Argentina, por ejemplo el cura Brochero, que era un cura gaucho, que estaba en la provincia de Córdoba, o en Venezuela, en Centroamérica, muchas causas que estaban, por decirlo así, desde inicio del siglo XX, fin del siglo XVIII, de fe popular verdadera, de personajes que estuvieron comprometidos en procesos de evangelización y de construcción de comunidad en el inicio del siglo XX y que él los recuperó para recuperar la fe en todos esos territorios. Entonces, eso me lleva al otro punto. ¿Hay santos que han sido canonizados más bien desde una visión cupular de la Iglesia? O sea, hay personajes que son más, por decirlo así, intelectuales, que en su biografía, por ejemplo, John Henry Newman, un santo que fue proclamado santo por el Papa Francisco y además doctor de la Iglesia hace poquitos días por el Papa León XIV, y que era un santo inglés, donde no hay muchos católicos. Claro. Y él era anglicano, se convirtió en católico en un cambio de vida en el siglo XIX, pero es un gran intelectual. Es un intelectual de primera talla, sobre todo en temas de lo que significa la universidad, lo que significa la sociedad, y después fue un gran, digamos, teólogo, ¿no?, del Papa León XIII. Entonces, hay acá algo que se debía valorar, que no necesariamente es devoción popular, claro, pero sí de valor intelectual. Claro, como servir a Dios desde la academia. Exacto, como algún gran obispo o algún líder que ha tenido otro carácter en su vida. No, o sea, tenemos a la Iglesia poniendo ejemplos de vida, tanto desde la raigambre popular, digámoslo así, como desde la élite, ya sea académica o religiosa. Ahora, y esta pregunta va más por los tiempos que estamos viviendo. El mundo cristiano occidental está en retroceso, está amenazado, las iglesias vacías en Europa, el declinamiento de las vocaciones. Con el nombramiento de un joven millennial, ¿se puede hablar de buscar de nuevo, atraer a los jóvenes hacia una vida religiosa cristiana en momentos que avanza, uno, la secularización, dos, el Islam, y tercero, una vida mucho más desapegada de la trascendencia? Nietzsche lo dijo hace muchísimo tiempo: Dios ha muerto, y no se refería solamente a la figura de Dios, sino que a lo trascendente. Ya todas las instituciones que tenían autoridad sobre la sociedad han ido perdiendo peso: la familia, el Estado, la legislatura, la justicia, la iglesia o las iglesias. ¿Se puede revertir ese camino a través del ejemplo de los santos? Bueno, justamente lo que trata la Iglesia en la figura de Carlo Acutis es mostrar que no hay incompatibilidad entre, por ejemplo, ser una persona, un adolescente en este caso, que muere a los 15 años, y estar imbuido, digamos, del ánimo cibernético, ¿no? Él construía páginas web, era un activista, no era un influencer porque en ese tiempo no existía Instagram ni las redes sociales, pero sí el 2006, cuando él muere, existe internet y él crea una página web para difundir temas de inspiración cristiana y católica, sobre todo temas de los que a él le preocupaba. A él siempre se lo pone solamente como un santo millennial porque murió adolescente, pero habría que destacar otras capacidades en él. Por ejemplo, su compromiso en contra del bullying. Él, como era adolescente, vivió esa vida, claro, hoy día actual, donde los adolescentes muchas veces tienen esos roces. Y él siempre defendió a las víctimas del bullying, que eran sus compañeros de curso. Otra cosa, él
trabajaba con personas en situación de calle. La platita que le llegaba de su familia se la gastaba casi toda en comprarle saco a dormir, iba a ver a la gente en Milán donde él vivía y les hacía favores, pero en silencio. Y eso nunca se supo hasta que murió. Y llegaron cientos de personas a su funeral y empezaron a contar lo que él hacía para callado, digamos. Era una persona muy austera, pero al mismo tiempo que hacía el bien sin aspaviento, sin figurar ni buscar reconocimiento. Entonces, eso yo creo que es la autenticidad de una vida de compromiso cristiano. Hay un punto de contacto ahí muy interesante con el Papa Francisco, que tras su muerte supimos que siempre iba a visitar a personas en situación de calle, y de hecho una mujer que estuvo muy cerca de su féretro sin que nadie la invitara, pero precisamente porque vivía en situación de calle. Hay una revalorización de lo que es la iglesia cerca de los más desposeídos, que durante algún tiempo pareció como un poco perdido, digamos, al menos de la visión pública, ese objetivo de la iglesia. Exacto, yo creo que Carlo Acutis por eso también decidió el final de sus días, ya cuando está desahuciado, va a morir porque tiene leucemia, quiere ir a Asís. Y muere en Asís, como San Francisco. Claro. Y él tenía esa acción social silenciosa de visitar a personas que están abandonadas, como por decirlo así el Padre Hurtado, ¿no? Bajo los puentes, en las situaciones más terribles de la vida callejera, y lo hacía en silencio sin que nadie lo supiera. Y el Papa Francisco tenía esa misma actitud y salía al Vaticano y muchas veces entregaba algo, ¿no? Y cuando llega el funeral del Papa Francisco, hay personas que vienen a contar cómo lo hizo y cómo salió en silencio para entregar no solo una limosna, sino un gesto reparador que muchas veces es una palabra, un gesto de compañía, un acto solidario que se pone en el lugar de la persona que está sufriendo. El mundo católico en Chile ¿ha sufrido transformaciones de este tipo? A mí siempre me ha asombrado en Chile la gran devoción que se produce en algunos momentos y que se olvida en otros momentos. Los chilenos tenemos alguna capacidad para ser muy religiosos, muy devotos en algún momento, pero para pasarlo bien en Semana Santa yéndonos a playa a comer mariscos. ¿Ha habido algún cambio en las nuevas generaciones? Lo digo porque después de la cultura millennial, de una sociedad muy secularizada, se está detectando un cambio, un regreso a antiguas costumbres, a la revalorización de la vida familiar, al tiempo que uno gasta con sus propios amigos, círculos. El famoso celular empieza a quedar de lado de nuevo a la hora del almuerzo. Y supongo que la vida religiosa también debe, o mejor dicho, el culto y la vida dentro de la práctica religiosa debe demostrar algo también. ¿Se detecta, se ve algo de eso? Sí, hay algunos síntomas, por decirlo así, después de la profunda era secular que constituye todo el siglo XX, inicio del siglo XXI, una revalorización del principio de identidad. Yeah. Y dentro de ese principio de identidad, como elemento diferenciador, la búsqueda religiosa, que pueden ser algo bueno y malo. Claro. Bueno, nosotros tenemos ahí el fundamentalismo islámico o ciertos grupos integristas, hoy día, claro, ejemplos más donde brutales. hay la búsqueda de la identidad a veces se convierte en una diferencia violenta, ¿no? Mi identidad contra la tuya. En cambio hay otras que podemos llamar identidades que están abiertas, que en el fondo se busca una diferencia en el proyecto de vida personal, pero que al mismo tiempo no esté cerrado al diálogo con los demás y que más bien pone esa visión de mundo o esa noción, como diría John Rawls, ¿no? una noción, una comprensión del bien que no es absoluta, sino que siempre está en diálogo con otras personas. Y en eso la religión tiene un papel cuando es virtuoso, cuando está bien intencionado, cuando sirve para decir, mira, yo creo en esto, pero te respeto a ti, porque no creo que mi verdad o mi noción del bien sea absoluta, sino que está en diálogo con lo que tú puedes pensar. Ya, y hoy por hoy, pensando en ese mundo que cada día se polariza más, lo digo porque, a ver, en algún momento, aunque parezca mentira, Vladimir Putin dijo: somos el último reducto de las ideas occidentales, de las ideas europeas. No hay que olvidar que Europa llega hasta los Urales, digamos, y que Moscú está incluido ahí. Y dijo: Europa está en decadencia, nosotros somos los verdaderos representantes del mundo cristiano occidental. Por
por su parte, no estoy diciendo nada nuevo, el catolicismo tiene su sede en Italia, en la mitad de Europa. Latinoamérica tuvo, con la teología de la liberación, y ahora una forma diferente, mucho más popular, si se quiere, de ver la religión, también su propia visión. ¿Hay capacidad de que esas visiones se acerquen un poco pensando que al final del día adoran al mismo Dios? Claro, es que el mismo cristianismo es una concepción plural. No existe una tradición cristiana, existen protestantes, evangélicos, ortodoxos como en Rusia, católicos, y dentro del catolicismo también una diversidad de espiritualidades, tradiciones, perspectivas. Lo que importa sí es sentir que esas distintas nociones o miradas pueden converger en ciertos principios, ¿no? Ciertas nociones que pueden ser asumibles como un universal. Entre otras cosas, yo creo que la dignidad humana, los derechos humanos deberían ser el centro de la vida cristiana. Uno no puede plantearse cristiano y no reconocer al prójimo o no reconocer el deber de respeto a la dignidad humana como un fundamento compartido. Eso yo creo que llamamos humanismo cristiano, no en el sentido de una doctrina política, sino como una actitud de vida donde compartimos el respeto a los derechos humanos como algo intransable. Yo no sé si Putin está de acuerdo con eso. Me permito dudarlo. ¿Qué pasa con las pequeñas minorías, sobre todo en el Asia? Hablo de los yazidíes, que en su momento fueron cercados por ISIS y que el Papa Francisco llamó a ir en ello. Estaba pensando en los coptos, minorías que están en países extremadamente hostiles con el mundo cristiano. Ellos, a ver, ¿cómo se relacionan con el resto, ecuménicamente con el resto del mundo cristiano? Claro, tanto en Irán, Irak, Siria particularmente, Líbano, existen minorías muy grandes cristianas. Son minorías, pero en el caso de Líbano, un 30% de población. Iglesias de 12 confesiones diferentes, claro, me tocó verlo. Exacto, en Siria hay una tradición cristiana que es, pero antiquísima. Ciro Malabares en la tradición, en la India. En todos esos sectores en el Oriente, esas minorías están siendo cada vez más perseguidas y reducidas, ¿no? Ha sido muy difícil, por ejemplo, mantener la vida cristiana en Irak por ISIS, que prácticamente los masacró a todas estas comunidades en ese contexto. Y lo mismo puede pasar hoy día en Siria, que también hay mucho peligro, digamos, de que las pequeñas minorías que ahí se mantenían puedan seguir residiendo en ese territorio. Yo creo que ahí es importante, digamos, por lo tanto, un marco de pacificación de Medio Oriente que permita la coexistencia pacífica entre distintas tradiciones religiosas. Y hay que, a su vez, eso no llevarlo a una islamofobia, porque no todas las tradiciones islámicas han sido responsables de esto. Hay muchas que han protegido, particularmente algunas visiones del Islam, que han permitido la coexistencia pacífica y han, en Egipto, por ejemplo, permitido que esas comunidades puedan existir y desarrollarse durante miles de años. Sí. Entonces, creo que hay que ver que hay concepciones, formas de entender el Islam a veces, y del cristianismo, que han sido fuentes de conflicto, ¿no? Y es interesante poder debatir sobre la intolerancia religiosa y cómo esas formas, digamos, de tradición religiosa finalmente destruyen la posibilidad de la paz. Yo creo que el movimiento, lo que llamamos islamismo, surge después de la batalla de Lepanto. Antes de eso, los grandes filósofos del mundo musulmán eran también una inspiración. Grandes médicos, la palabra hospital viene del árabe, claro, surgieron en el mundo de Arabia hacia allá, digamos, de Siria Menor hacia... En Al-Ándalus, o sea, sí, en Andalucía, mientras estuvo el Islam como religión oficial en todo el sur de España, convivieron judíos, cristianos y musulmanes con bastante facilidad y se desarrolló la ciencia, la tecnología, la filosofía, por parte, digamos, de grandes sabios que tanto en el campo de las tres religiones pudieron convivir. Claro, entonces... Ese surgimiento del Islam como una religión reactiva, una religión que viene a conquistar, es posterior, y me parece que dentro del mundo occidental tendemos a confundir muchas veces a musulmán con islamista, que no es lo mismo ni es igual. Ahora,
En el caso particular de Occidente, después de la revolución cultural que vendría después de la Segunda Guerra Mundial, diría yo, donde muchas veces, no, muy anterior en realidad, mucho antes, esta revolución que ve una suerte de, ¿cómo decirlo?, de oposición entre el agnosticismo, el ateísmo y el mundo religioso, que llegó a ser muy iconoclasta con las figuras religiosas. Hay hoy indicios de un nuevo acercamiento, es decir, de que una persona que se declara agnóstica o ateo versus otra que se declara cristiana o católica o judía puedan tener, digamos, menos oposición, más acercamiento. Para ponerlo en términos muy simples, vivimos en una ciudad polarizada y simplista en el debate. Simplista, donde lo vemos en el mundo político todos los días. El eslogan prima y el debate se simplifica, cuando en realidad para que el debate sea fructífero debe complejizarse. ¿Tú ves, Álvaro, liderazgo en ese sentido, en buscar complejizar el debate en pro de generar más tolerancia? Bueno, yo ahí destacaría la figura del Papa Francisco, por ejemplo, como alguien que complejizó el debate, pero al mismo tiempo permitió un marco de comprensión de los temas universales, ¿no? Por ejemplo, Laudato Si, que fue una encíclica sobre el medio ambiente, que uno lo puede leer con fe, sin fe, y encontrar ahí una orientación para la acción. No es un texto que solamente queda en una reflexión teológica, es una reflexión sobre el calentamiento global, el cambio climático, y sobre muchas otras materias donde él logró, por decirlo así, colocar un debate central en estos temas, donde personas con fe, sin fe, pueden encontrarse porque hay una tarea común, que es la preservación, por ejemplo, de la humanidad o la preservación del planeta. Otro momento, 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí se encontraron personas creyentes, no creyentes, o de Oriente. Había un redactor que era chino, un redactor que era de Líbano, había un redactor, bueno, norteamericano, europeo, de distintas posiciones políticas, ideológicas, confesionales, religiosas, y llegaron a un consenso, que era el consenso del 48, que son los derechos humanos como un valor universal. Yo creo que eso es lo que se necesita, encontrar puntos de acuerdo donde personas con distintas cosmovisiones puedan empezar a trabajar juntas en función del valor de las personas y del planeta. Pensando en el Papa Francisco, que también tuvo una postura muy conciliadora con el mundo de las minorías sexuales, la pregunta que siempre sale cuando hablamos de la Iglesia Católica es: ¿se ve en algún horizonte alguna manera de replantearse dentro de la Iglesia Católica, o se ven movimientos que lo busquen, digamos, replantearse el rol de la mujer? El hecho de que una mujer no pueda ser sacerdote o que no pueda ser obispo, mientras que en el mundo anglicano sí lo pueden ser, parece ya absolutamente extemporáneo. ¿Hay algún movimiento dentro de la Iglesia Católica que busque llegar a esa finalidad? Así es. Bueno, donde más se ha avanzado en eso es en Alemania, en lo que se llama el movimiento sinodal, que el sínodo es como hacer que la Iglesia sea más democrática, y ahí los obispos de Alemania han avanzado mucho en eso y están muy de acuerdo, pero obviamente hay reacciones, no solo del Vaticano, incluso el Vaticano fue como más bien apoyó con el Papa Francisco, y con el Papa León también se está viendo lo mismo, pero una reacción muy fuerte. Por ejemplo, la Iglesia de Estados Unidos, muy poca sintonía en África a veces, porque hay unos patrones culturales que lo hacen difícil, y también no de los fieles en América Latina, donde esto se ve como un anhelo, pero muchas veces los obispos no están a la vanguardia y más bien ponen un freno al proceso sinodal que debería avanzar en América Latina. Y uno no ve el compromiso de los obispos chilenos respecto al proceso sinodal, lo tienen invisibilizado, y yo creo que a eso sería un camino, una ruta para poder colocar a la mujer en la dignidad que se merece y, a mi juicio, en todas las funciones de la Iglesia. Álvaro Ramis, teólogo, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, además, como decía, experto en teología contextual de la Universidad Libre de Ámsterdam, me acordé. Álvaro, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros y por el tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias. Gracias a ti. Son las 9:51 minutos, momento.